el importe máximo de uno o más errores que podrían estar incluidos. Esto sin afectar las decisiones económicas por los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Pues ya lo vimos, son los stakeholders, que son los accionistas, proveedores, clientes, autoridades impositivas, gobierno, banco, etcétera. Ok. Acá nos dice, errores con no corregidos es mayor a importancia relativa. Tenemos unos estados financieros. Vamos a tener unos estados financieros erróneos. Es decir, si yo en mi auditoría busco una cantidad de errores que no son corregidos por la administración, mis estados financieros están mal. Pero si estos errores no corregidos es menor a mi importancia relativa o materialidad, entonces mis estados financieros son correctos, ¿no? ¿En qué se basa la importancia relativa o materialidad? Pues de las necesidades comunes de la información financiera, ¿no? Que son considerados en un grupo, donde posible el efecto de errores en usuarios específicos individuales cuyas necesidades pueden ser diversas y no se está considerando. Determinación de la materialidad para los estados financieros y para el desarrollo del trabajo, ¿no? Nosotros vamos a establecer más que nada una estrategia de auditoría donde primero que nada debemos de determinar nuestra importancia relativa. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues prácticamente hay ciertos factores donde tú te puedes agarrar para poder determinar la materialidad. ¿Ok? ¿Esto con qué? Con el fin de valorar los riesgos de error material y determinar su naturaleza. Cuando tú vas a realizar tus procedimientos posteriores de auditoría. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada, que contengan importes importantes y que sean erróneos. Debemos de tener en cuenta que la materialidad y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo, en toda la auditoría. Acá hay tres factores importantes. Uno, identificar valores y valorar los riesgos de error material. Dos, determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos. Tres, evaluar el efecto de los errores no corregidos. Ok, les voy a mostrar cuáles son los factores que podemos utilizar para determinar nuestra importancia relativa o materialidad. Acá tenemos que hacer un análisis de los siguientes saldos: ingresos, gastos, capital, utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad bruta, activos totales y rubros específicos de los estados financieros, de lo cual vamos a determinar un porcentaje y vamos a tener una importancia relativa total. De esta importancia relativa debemos de hacer, una vez ya determinado, debemos de hacer una importancia relativa para la ejecución del trabajo. Otro nombre que le podemos dar, materialidad para la ejecución del trabajo, le podemos llamar error tolerable. ¿Qué es esto? Es el montos establecidos que nosotros hacemos menores a la importancia relativa total para que sus estados financieros en su conjunto, para reducir a un nivel apropiado bajo la probabilidad de que esta acumulación de errores no corregidos y no detectados exceda la importancia relativa para los estados financieros y su conjunto. ¿Cómo lo determinamos? De igual forma, vamos a, una vez que ya determinamos nuestro factor, ¿cuál va a ser nuestro factor para hacer la importancia relativa o materialidad? Vamos a agarrar un factor
un porcentaje para determinar el error tolerable. Y luego, si se dan cuenta, acá tenemos una importancia relativa total. Y acá tenemos una materialidad, vamos a llamarle materialidad. Materialidad o importancia relativa es lo mismo. Luego vamos a establecer una materialidad para la ejecución o error tolerable, donde si se dan cuenta, acá hay un porcentaje de la materialidad, donde tengo que, de acá voy a agarrar, voy a multiplicar por un porcentaje que me va a dar esto. Y mis errores que yo estoy detectando en todos mis procedimientos de mi auditoría no tienen que rebasar esto. Si rebasan esto, puede haber pueden haber dificultades, pueden haber temas de opinión del dictamen de los estados financieros, donde prácticamente si está mal, pues ni modo, te voy a poner una salvedad, te puedo poner una abstención de opinión o una negativa de opinión. ¿Y qué debemos hacer? A revisión, a medida que la auditoría avanza, nosotros tenemos que evaluar si efectivamente la importancia relativa es adecuada, porque si se cambia una vez que ya te realizaste tus procesos, por ejemplo, tú tenías una materialidad alta y por todo caso, si se te llega a bajar, si te lo bajan, o tú dices, ¿sabes qué? Tengo que bajar esa materialidad porque siento que está mal algo. Entonces, si ya te terminaste tus procedimientos, van a estar mal tus procedimientos. Tienes que volverlos a hacer. Por eso es muy importante establecer con un juicio apropiado, en primera instancia, la materialidad, el error tolerable, y ahorita viene un tercero, que es un porcentaje pequeño de la materialidad, que va a ser de un 3 a un 5%, y es el más bajo, donde nosotros le llamamos un importe nominal o, en su caso, un SAT. ¿Qué es SAT? Summary Audit Difference. Sumaria de auditoría de diferencias. Miren, acá hay un ejemplo. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tomados en cuenta para su determinación. Importancia relativa o materialidad para los estados financieros en su conjunto. Cuando resulta aplicable, el nivel o niveles de la importancia relativa o materialidad para determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Luego tenemos que importancia relativa para la ejecución del trabajo, que en este caso es el error tolerable, y cualquier revisión de las establecidas de la de la A a la C a medidas que la auditoría avanza, ¿no? Acá nos tiene un ejemplo. Miren, verificamos cómo se determina la importancia relativa, considerando los criterios de la NIA. Miren, acá, ¿cuál es mi factor que yo utilicé? ¿Se acuerdan? Ingresos, gastos, capital, total de activos, utilidad bruta. Pues yo escogí ingresos. Saldo, ¿cuál es mi saldo? 104 millones. Factor seleccionado, 5%. Importancia relativa total es de 5 millones. Total de errores que nosotros estimamos que no se corregirán son 2 millones. Entonces, mi importancia relativa para la ejecución del trabajo es de 3.231.390. De este factor debemos de poner un importe nominal, de acuerdo a la NIA 320, porque nos menciona que debemos de poner. ¿Algunas dudas hasta acá, chicos? No entendí nada, maestro, no lo digan. Maestro, o sea, por ejemplo,
lo que estoy entendiendo es que de sus ingresos No tomó lo que va. ingresos, no ingresos. Puede ser cualquier Bueno, factor. Ya sí, te sí, dije que son activo, pasivo, perdón, sí, sígueme. sí. O sea, en la determinación de ese que puso cuando menos de ingresos, por eso estaba basando. Del 100% de lo que tuvo, por ejemplo, su auditoría le pide que hay que evaluar el 5%. O ese es el... Sí, es correcto, pero yo no lo pido, lo pide, es de acuerdo a tu Sí, sí, sí. metodología. Sí, de acuerdo a lo que pida cada empresa, compañía, no sé. No, pasándome nada más en el ejemplo que mostró. No Y empresa. sobre ese, O sea, ¿por ajá, qué dices y empresa? sobre ese sí, bueno, entidad o Es que no ellos lo van a requerimiento, no sé qué me gustaría. determinar. El, tú lo vas a determinar de acuerdo al factor de cómo esté, al entorno del negocio. Es el juicio profesional que el auditor va a determinar. ¿Cómo lo vas a determinar? Pues acá te muestra a lo menos 5 características posibles que tú lo puedas determinar. Y si no agarras estas características, también hay otras. Puedes determinarlo a través de un EBITDA. Puedes determinar la materialidad de acuerdo a un presupuesto y no de la balanza de comprobación del año pasado, ¿no? De este año puedes agarrar el presupuesto, pero ahorita vamos a agarrar la balanza y vamos a determinar los 3 tipos para que ustedes sepan cómo determinar la materialidad. De todas maneras, eso lo tienen como tarea, se lo van a llevar como tarea. Ok, maestro. Ok, vamos a ver. ¿Esta materia lo terminan y ya pasan a séptimo o todavía? ¿O sigue otro bimestre y de allá? O Sexto sea, cuatrimestre, segunda temporada. o sea que, ¿cuándo empiezan séptimo? ¿Hasta agosto? Hasta agosto empieza, ¿no? Y en agosto ya hay clases. Septiembre, ¿no? Es septiembre. Septiembre. Bueno, como Septiembre. sea. El caso que pues ya tienen ya van a tener clases presenciales, ya los maestros están vacunados, ya nos vacunaron, ¿Ya lo vacunaron, maestro? ya el jueves en la noche. No le hizo nada. Sí, toda la madrugada con fiebre hasta no más. Maestro, si yo me siento mal, ¿no puedo salir? ¿Cómo que te sientes mal? Igual a mí me vacunaron, me siento así todo así. ¿Por qué te vacunaron? ¿Eres del sector educativo? Sí, ¿Cuándo te vacunaron? el viernes. Viernes. Sí, Pero era del 18 al 20, ¿no? sí, pero de los rezagados, por error en el curso. Se abrió una fecha más para los profesores. Porque el jueves acababa. Bueno. Sí, sí te sientes mal. Sí te sientes mal. O sea, yo en la noche empecé a sentir Lo único que los te hace rezagos, ¿no? es como que estés así, bien desvelado. Así. O sea, es que prácticamente te meten el bicho, pero el bicho está inactivo. Le doy de comer. Sí. Ok, vamos a ver. La tarea era esa prácticamente, determinar y creo que determinar las cuentas significativas. A ver, vamos a ver.
Ok, bueno, pero les voy compartiendo el Excel para que vayamos viendo. Ya les comparto, chicos. ¿Ya pueden ver? Ya, maestro. ¿Qué están viendo el Excel? Sí. Ok. Perfecto. Esta es nuestra balanza de comprobación. Esta es nuestra balanza de comprobación donde la empresa nos lo dio. Si se dan cuenta, pues tiene una pérdida de 24 millones y 16 millones. ¿No? Pusimos, estos son los índices de auditoría. Los índices de auditoría va de acuerdo al rubro. Ok, ¿cómo voy a determinar el rubro? Pues voy poniendo efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas, impuestos a favor, inventarios, pagos anticipados, maquinaria y equipo neto, activos intangibles, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, otros pasivos acumulados, provisiones, partes relacionadas, documentos por pagar, impuestos a la utilidad diferido, documentos por pagar, partes relacionadas, capital, resultados y ejercicio. Acá tenemos nuestro balance, de lo cual nos debe dar 0. Y acá tenemos nuestro estado de resultados, donde están los ingresos, los índices de auditoría, costo de ventas, gastos de operación, gastos de nómina, intereses por cobrar, intereses por pagar, utilidad pérdida cambiaria, impuesto a la utilidad. Ok, primero que nada vamos a determinar nuestra materialidad. ¿Se acuerdan que la materialidad o importancia relativa, no? ¿Cómo lo vamos a determinar? En la NIA 320, pues sabes que te dice que debes de utilizar ciertos factores o análisis que se puedan determinar la materialidad y les vamos asignando un porcentaje. El porcentaje les vamos a asignar a la utilidad antes de impuesto, activos, ingresos, gastos, patrimonio neto. Este es otro factor, el EBITDA. Es en change before interest, tax, depreciación, amortización. O sea, es ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es un rubro financiero. O sea, perdón, es una razón financiera, ¿no? Entonces vamos a determinar el impuesto a la utilidad antes de impuesto. ¿Cuánto tenemos? Pues vamos a determinarlo. Vamos a verlo de acuerdo a nuestro estado financiero. Hacemos la suma. Esto es por 2019. Entonces nos dice que debemos de tener impuesto antes a la utilidad. Este va a ser nuestro impuesto antes a la utilidad. Y acá nos va a dar que tenemos 16,272 como pérdida. Luego nos dice que vamos a tener, nos dice que vamos a hacer el de activos.
Ok, vamos a poner el total de activos. ¿Hasta dónde termina activos, chicos? A ver, ustedes que son másters en contaduría, ¿hasta dónde termina el activo? Hasta que dice provisiones. ¿Hasta acá? ¿Hasta acá termina el activo? Donde dice activos intangibles. Activos intangibles. ¿Sí? ¿Todos están seguros? Porque Roger no, Roger nos dijo que es en provisiones. ¿Sí o no? Activos intangibles, maestro. ¿Sí? ¿Tú qué dices, Roger? ¿Provisiones? ¿Hasta provisión? Me quedo con activos intangibles con mis compañeros. Ok. Entonces, todo esto hasta acá termina el activo. Total activo, tengo 72 millones. Ahora ingresos. ¿Cuánto tengo en ingresos? Ingresos, pues prácticamente tengo 16 millones. Gastos, vamos a ver cuánto tenemos en gastos. Ahí. 17 millones. Patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? ¿Alguien sabe? ¿Qué sería el patrimonio neto? ¿Son las cuentas de capital? ¿Es pregunta o afirmación? Esa afirmación. Bueno, yo creo. Son las cuentas de capital. ¿Todos estamos seguros? ¿Sí? ¿Opinamos lo mismo? Yo digo que igual. ¿Tú qué dices, Kleiber? ¿Qué tienes apagado? Es Coméntanos. lo que vale la empresa. ¿Sí es correcto, Carla? ¿Perdón? ¿Sí es correcto? ¿Cuál es patrimonio neto? Mm, mm, yo digo que sí. Sí. Todo. Ok, todas las cuentas de capital. Y el EBITDA, que es en este caso es una razón, es una razón financiera donde como determinamos el EBITDA, pues vamos a restarle lo que son los ingresos menos los costos. ¿No? Pero acá con el costo de ventas creo que está acá en depreciación. Entonces podemos ponerle, ya tenemos 28, ¿no? 28 menos los gastos de operación menos gastos de nómina. 45, se me hace muy elevado. Mejor lo que es el ingreso menos el costo. 28, ¿por qué no era 28? Ok, ya tenemos 4 millones, perfecto. Entonces, acá nos dice que luego debemos de asignar un porcentaje. ¿Qué porcentaje ustedes incluirían? Cada uno tiene un porcentaje diferente. O puede ser uno para todos.
No, es un porcentaje diferente. Acá te dice que tú vas a elegir del 1 al 5%. Le pondría 1%. 3%. 1%, pero tiene 162 millones, 162,000. ¿Cuál es tu materialidad? Prendido su audio, por favor, que lo apague. Pero tu materialidad está muy chiquita. Vas a revisar todo. Eso le iba a decir. ¿No sería muy poco, maestro? Vamos a poner el 5%. Pero el 5% aún queda muy corto. Y aparte está en negativo. No lo puedes elegir si te está diciendo que es utilidad y tienes pérdida. O sea que este lo descartamos. Activos. Tienes 1 al 2%. Puedes elegir 1.5, 2%. ¿Cuál elegirías? El 2%. 2%. ¿Por qué el 2%? Tal vez yo soy el auditor de calidad y vengo a decirte, ahora respóndeme el fundamento del por qué elegimos el 2% y no el 1.5 o el 1%. Para tener una mejor muestra. Mejor muestra. Recuerden que mientras mayor es nuestra materialidad, menos vamos a revisar. Ese es el 2%, el mayor de todos los activos. Nos vamos con el 2%. Ay. Ok. Ingresos. Te dice que elijas del 0.5 al 2%. Maestro, pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Por qué fue 2%? ¿Por qué estoy eligiendo el 2%? Ustedes me dijeron 2%. Luego te voy a venir a buscar, o sea, voy a venir, les voy a auditar y les voy a preguntar por qué el 2%. ¿Saben o no? ¿Ustedes qué responderían? Ya les dije una pista donde prácticamente mientras mayor sea la materialidad, menor voy a revisar. ¿Por qué? Consideramos que los activos, primero vamos a determinar nuestra materialidad y ahorita vemos porcentajes y el por qué. Ingresos, ¿qué porcentaje le damos? 2% también. 2%. ¿Por qué no el 0.5? Porque es más pequeño y vamos. Tendría que revisar más. Mira, tengo el 2%, 323,000. Y si le pongo el 0.5, 80,000. Como que no es factible, ¿no? Okay. Gastos, ¿cuánto le damos a gastos? El 2%, 1%, 0.5. 2%. Patrimonio neto, No se puede. ¿cuánto le damos? Solo tiene un 5%. 5% ya. Pero estaba como negativo, no cambió. Tengo 1,023,000. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Cuál es más factible? Para revisar, porque recuerden, de esto vamos a determinar nuestra materialidad de la ejecución, que es del 65 al 75%. Y el importe nominal, que es de un 3% al 5% sobre el total de materialidad. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Activos, ingresos, gastos o patrimonio? Los activos. Activos. ¿Por qué activos y no patrimonio? Porque tiene mayor su suma y vamos a checar menos. No es que cheques menos. Bueno,
puedes tener, o sea, tu error puede ser un poco más considerable, ¿no? A juicio del auditor, vamos a tener que utilizar, yo considero que utilicemos el activos, ok. ¿Por qué el porcentaje del 2%? Porque prácticamente por ser conservadores, ¿nos puedes platicar un poco, Rosa? ¿Por qué elegimos el 2%? No te escucho, está apagado tu Por lo que ella comentó para tener, bueno, por lo que comentó Marari, para tener un menor error de posibilidad de error. posibilidad de error, pero si los errores te dicen que si los errores son superiores a tu importancia relativa, vas a tener estados financieros incorrectos. Entonces, ¿por qué elegimos el 2%? Porque mientras más grande sea el porcentaje, menos va a ser el margen de error. Pero es que el margen de error, o sea, tú no vas a poner el margen de error. En tu revisión van a ir saliendo. Tú no sabes cuántos errores van a haber. Eso se va dando en la revisión. Elegimos el 2% por criterio prudencial. Elegimos el 2% por lo que ya está. Nos vamos, por ser reservadores. Yo elijo el 2%, pero va a haber socios que te la van a cambiar y te van a poner 1%. Y ¿sabes qué? Adiós a todos tus procedimientos que ya hiciste. Tienes que componer todo de nuevo. Ese es a criterio del socio. Les recuerdo que la determinación de esto lo tienen que ver junto con el socio de auditoría y gerente de auditoría para determinar un nivel que esté prácticamente en lo correcto, para que tú no sobreaudites y prácticamente no revises menos. Ok, por criterio prudencial vamos a elegir el 2% de la importancia relativa sobre los activos. Ok, elijo el 75% para la determinación y mi importe nominal va a ser un 5% sobre el total de materialidad y ya tengo mis factores a revisar. ¿Alguna duda? Jóvenes ilustres. ¿No? Maestro, ¿me puede explicar por qué tomó el 75% de materialidad para ejecución? Ok, elegimos el 75%. La norma te dice que, ¿sabes qué? El factor para elegir, más que nada, depende de la metodología que tú utilices. ¿Qué norma? La norma... NIA ¿Qué norma? 320. Ah, la que estamos viendo. O sea, te dice cómo lo vas a hacer, no, te detalla qué es lo que contiene, qué pasos a seguir y todo. De hecho, pueden agarrar su libro de guías de auditoría y allá está qué pasos a seguir, cómo lo vas a hacer. Las guías de auditoría les puede servir. Ese libro ya se los puse en recursos. Se ve que ya lo leímos. Que sí investigamos, por eso les pongo libros para que pues se ayuden en ustedes. No todo es internet, por eso les ponemos libros. Puedes utilizar el internet, claro. Entonces, basado en la NIA 320, es donde usted decidió tomar el 75%. Prácticamente yo decido poner el 75% porque vamos a poner que acá ya es varios años que ya audito a la empresa y entonces yo agarro el nivel más alto, el 75%. Si fuera una auditoría de primer año, yo no agarraría el 75%. Yo agarraría el importe más bajo. Y de hecho en activos yo agarraría el 1%. El 1% agarraría. Esta sería mi
cuando es auditoría por primer año. Cuando es auditoría por primer año, siempre van a poner el factor menor. ¿Por qué? Porque apenas estás auditándola, no conoces bien a la empresa, no conoces el entorno del negocio. Aparte, tienes que hacer procedimientos de los saldos iniciales de un auditor predecesor, o sea, anterior. Tienes que comunicarte con él, preguntar qué fue lo que encontró, qué errores hay, qué procedimientos realizó. Eso es lo que se hace cuando hay una auditoría nueva. Tú eres el auditor nuevo, pero antes ya hubo un auditor predecesor. Tú tienes que hacer procedimientos y la NIA, las normas internacionales nos lo dicen. Tienes que hacerlos. Tienes que asegurarte. Por ejemplo, nosotros auditamos un hotel donde prácticamente ese hotel ya había tenido un auditor predecesor. Ok, tenemos que hacer procedimientos de saldos iniciales. Y pues algunos procedimientos estaban mal y sus estados financieros estaban mal. Era una big... No se escucha. ¿Perdón? No, nada, perdón. Ok. Ok, entonces ya tenemos nuestros factores. Ahora nos dicen 3 aspectos. ¿Sabes qué? Tienes que determinar las cuentas significativas. Vamos a determinar las cuentas significativas. Ya hicimos nuestra planeación de auditoría, ya tenemos entrevista con la gerencia, ya conocemos el entorno del negocio. Ok, ya determinamos nuestra materialidad que nos va a servir. De esta materialidad prácticamente ya tenemos lo que vamos a utilizar. Entonces, estos son nuestros factores, ya tenemos nuestras balanzas, ya armamos nuestros 2 estados financieros básicos, donde prácticamente ahora vamos a determinar cuentas significativas. Las cuentas significativas somos las que van a revisar. Las de no significativas son las que no rebasan nuestra materialidad para la ejecución o error tolerable, y los de riesgo limitados a lo mejor sí pasan nuestra materialidad, pero no es significativa. ¿A qué me voy con que es significativa? Que son cuentas que no necesariamente se tienen que hacer procedimientos expansivos, sino que prácticamente durante ese año casi no hubo movimientos o muy pocos. O son los mismos procedimientos que hace la compañía para determinar el saldo. ¿Cuáles tipos de rubros de los estados financieros ustedes crean que no hay movimientos de un año, y si lo hubiera, es consecutivo y siempre es lo mismo mes a mes? Es el mismo importe, es lo mismo que tengo que hacer. ¿Cuáles ustedes consideran que consideran que sería de un riesgo limitado? El de capital social. Capital social. Oh, ¿por qué capital social? No hay un incremento que diga considerable, ni siquiera en un 10%. ¿Por qué, Roger? Dinos. O sea, ¿y no hay un incremento de qué? Pues, o sea, ¿cómo decirlo? Maestro, porque en el capital social no es como que cada mes o cada año se esté aportando a capital, sino como que está establecido en el acta cada cuánto tiempo se va a estar aumentando ese capital. Sí, es rara vez que el capital tenga movimientos en un año. Ok, ¿qué otra cuenta? De prestaciones y amortizaciones. ¿Por qué? Porque es digamos, si no se compran activos, es lo mismo que vas a depreciar cada mes. Es correcto. O sea, es el mismo procedimiento, cada mes hay que hacer lo mismo. Y a lo mejor sí hay activos que compramos en el mes, pero es el mismo procedimiento, ¿no? Que se tiene que hacer. Perfecto. Estas son nuestras cuentas de riesgo limitado. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nuestra cuenta si son significativas o no?
Recuerden, significativa es porque tienen implicaciones fiscales o porque rebasa nuestra materialidad de la ejecución. Esas son cuentas significativas. Las que son de no significativas es que no rebasan nuestra materialidad. A esas ni siquiera les vamos a hacer caso. Oye, Iván, pero hay un saldo. ¿Qué me importa? No le vamos a hacer caso. Y si es un procedimiento que vamos a hacer, pues nada más vamos a hacer un procedimiento muy básico, ¿no? Variaciones de un año a otro y investigamos el por qué sucedió, prácticamente. O una integración de la cuenta, o un procedimiento mínimo, pero algo le tienes que hacer. Aunque no muy expansivo. Ok, miren, les voy a mostrar. A ver. ¿Pueden ver el Excel el que le estoy presentando ahorita o no? No, maestro, está cargando. No, no se ha proyectado. Aparece como que está cargado del archivo, del archivo anterior. Ok. Permítanme. ¿Ya pueden ver el archivo de Excel? Uno que dice GER JF16 balance de comprobación. Ese. Uno que dice cuentas significativas. Sí, maestro. Ok, miren, este es un papel de auditoría. Estos son mis cuentas que hay. Y acá yo determino si son significativas o no significativas. Es una fórmula que se hace. Si lo pueden ver, pues es el mío como está en inglés, pues mi fórmula es en inglés, ¿no? En español sería si ABS, si valor absoluto es mayor que el importe de materialidad, ponme una A, si no ponme nada, ¿ok? No es mayor. Alto volumen de operación, no. Operación compleja, no. Entonces es no y acá pongo otra fórmula. Si O D16 es igual a, si E16 es a, si F16 a A, ponme significativa. Si no, no, ponme no significativa. Esto es lo que como yo lo voy determinando, pero ahorita les voy a mostrar, ¿no? Nada más querían que vean. Este es un ejemplo. Estas son mis cuentas significativas que yo tengo y estas son mis rubros de los estados financieros, ¿no? Y pues acá, pues, explicaciones, ¿no? Observaciones que se van dando. A lo que yo voy. Para determinar una cuenta significativa, eso es lo que yo quería que vean. Para las cuentas que se clasifican como significativas deben de cumplir con una o más de las siguientes condiciones. 1. Rebasar el importe de la materialidad o ejecución determinada. 2. Tener un alto volumen de operaciones. 3. Operación compleja. 4. Cualquier combinación de las anteriores o que tengan implicaciones fiscales. Es importante mencionar que al tener un alto volumen de operaciones se relaciona directamente con rebasar el nivel de materialidad determinada. Sin embargo, existen cuentas que rebasan la materialidad sin tener un alto volumen de operaciones, ¿no? Por ejemplo, el capital social que pondríamos como riesgo limitado.
y determinar las cuentas insignificativas o no significativas, que en este caso no cumplen con los requisitos antes mencionados, que son estos, ¿no? No serán considerados como no significativas, por lo tanto no serán sujetas a revisión, no tenemos que hacer nada, como les mencioné. Y determinación de las cuentas no significativas, bueno, es lo mismo, ¿no? Las cuentas que no rebasen materialidad, no tengan alto volumen o que se traten de operaciones, ¿no? Pero que tengan repercusión fiscal. Acá, pues, está mal, lo pusieron mal. Pero son los tres que ya les dije. Significativas, no significativas y riesgo limitado, ¿no? Este es un papel de auditoría. Y pues claro, tenemos que documentarlo. Es según nuestros riesgos, nuestras aseveraciones, en cuál nos pega. Y debemos de documentarlo. ¿A qué me refiero? A que debemos de, pues, plasmar todo lo que hicimos, ¿no? Ok, chicos. Nada más quería que vean eso. Ok, vamos a ver, vamos a determinar nuestras cuentas significativas. Ok, nuestras cuentas significativas. Ya determinamos riesgo limitado porque no tienen. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una fórmula de Excel, si saben Excel, o si lo quieren hacer manualmente. Pero para mí, pues, es más fácil, ¿no? Entonces, yo hago mi fórmula de Excel, que este es mayor si este valor absoluto, ay, si este valor absoluto es más, que es mi error tolerable, le pongo quédate quieto, ponme, sí, si es mayor, ponme significativa. También lo pueden hacer a mano, si se les dificulta el Excel. Y acá, y si no sobrepasa el importe, entonces ponme no significativa. Acá me dice que es significativa. Acá me pone, como el importe es menor, me pone no significativa. Significativa, no significativa. Significativa, no significativa. Significativa. Ah, otra cosa, activos intangibles es lo mismo, ¿eh? O sea que prácticamente, o sea, no hay que hacer otro, nada más sería prácticamente el devengo que se va haciendo cada mes y se está llevando a resultados. O sea que sería una cuenta de riesgo limitado. Otros pasivos sería significativa, significativa, no significativa, no significativa. Significativa, no significativa porque es menor y significativa. Ahora nos vamos con el otro. Ok, entonces acá en ingresos es significativa, 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 no significativa, significativa, no significativa, no significativa, pero acá y el impuesto a la utilidad trae repercusión fiscal, entonces nosotros lo ponemos significativa. ¿Ya se dieron cuenta cuántas cuentas vamos a revisar, cuántas no? ¿Cómo lo podemos saber? A lo menos que vayamos contando una por una. Ah, pues estas son mis cuentas no significativas más las que yo tengo abajo, las de resultados, ¿no? Pero otra forma de hacerlo, pues usan una fórmula de Excel donde ponen, es contar, para mí es count. Count if. Rango, este va a ser mi rango.
Le pongo quédate quieto, elijo mi criterio, le pongo para que baje abajo. Y acá me dice que tengo 13 para contar, 8 no significativas, que no voy a hacer nada, y riesgo limitado tengo 5, que son procedimientos menores que vamos a hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, más en la fórmula, en la sobre significativa, ¿qué valor agarró? ¿Valor de la realidad relativa? No. Es que, o sea, si sabes Excel, a mano. Maestro, para que pueda determinar si es significativa, relativa o no significativa, necesito que se compare con otros años, que tenga 2018, 2019 o 2018, 2019, 2020. Con 2019. Solo con 2019. Si tú quieres utilizar la fórmula de Excel, puedes utilizarla. Ya te la estoy poniendo en pantalla. Nada más que la mía es en en inglés, tú la tienes que poner en español. Maestro, pero, por ejemplo, si tengo 2 años igual en la tarea, 2 años, yo voy a agarrar el último año, así como usted lo agarró. ¿En cuál es la auditoría que estás realizando? O sea, del año que me pidieron de eso. Ahorita me pidieron 2019 y pues estoy realizando ese. ¿No? ¿Por qué no estoy realizando 2018? ¿Por qué no agarré 2018 para hacer la materialidad? No, no lo escuché, pues lo estoy preguntando. Si agarras el 2018, tendría que sacar el del 2017, ¿no? No, pero ¿por qué estoy agarrando 2019 y no 2018? ¿Por qué creen? Se supone que 2019 va a auditar, ¿no? Es correcto, 2019 es la que estoy auditando. Entonces, ¿por qué voy a agarrar 2018 si eso ya fue el año pasado? Y ya está auditado, ¿no? Y ya está auditada, es correcto, así es. Esta es la fórmula que ustedes pueden agarrar y pueden determinar. Si no saben la fórmula, tienen que hacerlo a mano. ¿Y cómo sería a mano? Pues, ok, esto pues es mayor, o le resto, es mayor que este, sí es mayor. Entonces es una cuenta significativa. Esto es mayor a 1.080.000. No, no es mayor. Ok, es no significativa. Y así me voy con uno por uno. Y en español, pues sería lo que es la fórmula sería igual punto, igual sí. Sería, no sé cómo se pone valor absoluto en español. No sé si sería lo mismo ABS. Seleccionas lo que es seleccionas lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la celda. Ya pues ya lo cierras, le pones si es mayor, con el signo mayor, si es mayor a error tolerable. Ya estuvo. Y si sí es, pues ponme significativa. Y si no, ponme no significativa. Pero claro, tienen que saber Excel. Esta es una fórmula lógica. ¿No? ¿Alguna duda? No, maestro. Esa es la tarea que vamos a tener. Prácticamente. Eso de la EBITDA que dijo maestro.
Perdón, ¿sí entendimos? Sí, es la tarea que van a hacer, nada más que, pues yo les voy a poner otras cifras. Ustedes ya van a determinar y ahorita les paso el archivo. Está bien, maestro. Y No les escuché, perdón. ¿Alguien habló? ¿Nada? Ok. sí, maestro, la tarea que se quedó de cartas de sugerencia, ¿para cuándo se cambiaría la fecha? Sería para el otro viernes. Ok, maestro. Les voy a cambiar las fechas. Bueno, de hecho, Carla tiene que subir todas sus tareas. Así que el que no haya hecho tarea y guste aprovecharse, puede subirlo hasta el viernes porque ya van a estar activadas todas las tareas. Y como no he calificado, esta semana voy a calificar, así que les doy su chance. Para que luego digan, no, maestro. Gracias, maestro. Es el regalo del día del contador. Ya mero, ¿no? 3 días. Ok, vamos a ver un video de cómo las Big Four, cómo determinan la materialidad. Esto según sus estándares. El video tarda 27 minutos más o menos. Pues ya con esto terminamos. Les voy a poner el video para que veamos. Y ahorita les mando en el grupo el archivo para que ustedes determinen ya con otros ejercicios, ¿no? Para que pongamos el video ahorita. Y recuerden que la otra semana es el examen. ¿Qué va a venir el examen, maestro? Pues todo lo que ya vimos. Puede ser que vengan ejercicios, va a venir conceptos, así que estudien lo que ya vimos. Los va a haber ejercicios, así que ya saben que los exámenes míos son muy fáciles. Todos aprueban, yo nadie repruebo. Ustedes solo se reprueban si no suben tareas. Así que no puedo hacer nada. Maestra, una pregunta. ¿El archivo que va a quedar de tarea también lo va a subir al grupo en WhatsApp? ¿Qué archivo? Es el de la balanza de comprobación que ustedes van a realizar. Esa es la tarea. O sea, creo que en el Academy no está el archivo, pero yo se los voy a pasar ya con importes ya modificados, no estos mismos que vimos. No, ustedes van a determinar sus cuentas significativas, cuáles son riesgo limitado, y van a determinar su importancia relativa, error tolerable y importe nominal. Todo lo que vimos ahorita. ¿No? Vamos a ver el video. Buen día. Les comparto. Nos corresponde el estudio de la norma internacional de auditoría número 320, la cual se denomina importancia relativa o materialidad en la planificación y en la ejecución de la auditoría. Podemos observar en la pantalla los temas que vamos a tratar en la siguiente conferencia. Recordando que como auditores no vamos a verificar comúnmente el 100% de las operaciones de una entidad, razón por la cual también necesitamos determinar uno o varios valores, los cuales serán nuestras materialidades, es decir, de que algunos errores que la administración cometa no van a requerir de los recursos necesarios por nuestra parte para realizar la investigación correspondiente, porque van a ser inmateriales. Quiere decir que estos errores podrían ser irrelevantes, insignificativos, por lo cual nosotros como auditores no vamos a estar asignando recursos innecesarios para procedimientos que no son útiles para la toma de decisiones de los terceros interesados.
Para entrar en materia, esta norma tiene como alcance tratar las responsabilidades del auditor al aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y en la ejecución de una auditoría de estados financieros. ¿Qué significa esto? Que nosotros como auditores debemos determinar nuestra materialidad en la planificación de la auditoría. Sin embargo, nos da la opción de que en el transcurso del tiempo nosotros podamos modificarla, por lo cual nosotros vamos a utilizar también una materialidad en la ejecución de la auditoría. Recordando que la planificación es una etapa de la auditoría de suma relevancia, que es donde nosotros indagamos y verificamos y gestionamos, así como realizamos los procedimientos adecuados para la mitigación de los riesgos de las entidades. Así nosotros conocemos también el entorno de la entidad. Esto quiere decir que nosotros vamos a conocer la ética de los encargados del gobierno, vamos a conocer las operaciones más importantes que realiza la organización, vamos a conocer los competidores de la organización, asimismo vamos a conocer las leyes a las que se encuentran afectas y todo aquel tipo de operaciones internas y externas que pudieran afectar el giro normal de la misma. Por lo cual todo este análisis y todo este conocimiento que vamos a tener de la organización nos va a servir para poder determinar una materialidad que sea más apropiada y más adecuada en determinado momento para la realización de nuestra auditoría. Entrando ya a ver las definiciones, podemos observar que la importancia relativa y también la palabra materialidad significa lo mismo. Esto es porque en varios países, como bien ya sabemos, las normas internacionales, su idioma oficial es el inglés, pero estas son traducidas en diferentes países y pues estas dos palabras son aceptadas por las normas internacionales de auditoría traducidas al español. Ok, pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. Maestro, ¿puede apagar su audio, porfa? El concepto en dos partes, la cual también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia. Perdón, ¿alguien habló? Sí, es que tiene su audio prendido, maestro. Ah, ok, perdón, disculpen. Gracias. Relativa para determinar tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Esto solo nos está guiando a que nosotros como auditores sepamos de que no solo va a existir una cifra de materialidad dentro de nuestro proceso de auditoría, sino que también nosotros vamos a determinar dos o más cifras. Por ejemplo, aquí en el caso concreto, podemos observar que nos está pidiendo que determinemos una materialidad, es decir, un dato numérico que significa que es nuestra materialidad para evaluar nuestros estados financieros en su conjunto. Y también nos está pidiendo una cifra para evaluar cada transacción, cada saldo contable y también para la información a revelar. Ahora bien, podemos observar que en el párrafo 4 de la NIA 340 nos indica que la determinación por el auditor de la materialidad viene dada por su juicio profesional. ¿Qué significa esto? Que la norma no nos va a indicar exactamente de dónde tenemos que sacar nosotros el número o el rubro o la cifra de nuestra materialidad. Solamente esta norma nos va a guiar a la forma en que nosotros deberíamos de interpretar y realizar un procedimiento para poder llegar a concluir que nuestra materialidad va a ser la adecuada. Es juicio profesional porque todos los profesionales pensamos como cualquier persona de forma diferente. Vamos a poner un ejemplo claro, un ejemplo clásico, tal vez no apegado a los estados financieros, pero entendible. Imaginemos de que ustedes van a hacer la auditoría de una entidad, de una persona que ustedes se aprecian bastante. Y pues ustedes lo conocen desde hace bastantes años, desde hace varios años. Esta persona pues tiene ingresos mensuales de 5,000 quetzales, de 8,000 quetzales, pues es una micro o una pequeña empresa. ¿Ustedes consideran que si esta persona se le pierden 20 quetzales, va a ser material para él?
o va a ser material para ustedes como auditores indagar por qué no están 20 quetzales en alguna cuenta de los estados financieros, pues va a ser de juicio profesional. La mayoría consideraría que no, ¿verdad? O sea, ¿quién va a invertir tiempo en estar verificando dónde se encuentran esos 20 quetzales? Sin embargo, para otras personas pudiera ser que 20 quetzales sí fuera relevante. Por eso va a depender también de las operaciones de la entidad, de la robustez de los estados financieros y de varios aspectos que se deben evaluar. Por consiguiente, para poder determinar la materialidad, debemos enfocarnos desde 3 puntos de vista, es decir, desde 3 niveles. Esto también no nos lo indica la norma de forma explícita, sin embargo, se puede interpretar. La materialidad total, la materialidad de desempeño y la materialidad para la ejecución del trabajo. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar un rubro que va a ser nuestra materialidad total. Si alguna variación mayor a esta materialidad o a este dato que vamos nosotros a encontrar sobrepasa lo que nuestra importancia relativa, eso significa que que podría afectar hasta la opinión que vayamos a emitir de los estados financieros de esa entidad. ¿Qué significa eso? Si mi materialidad total son 5,000 quetzales y yo hago mis procedimientos de auditoría y al sumar todas las variaciones que yo tuve, o sea, todas las inconsistencias o errores de la entidad y estas no fueron corregidas y estas superan los 5,000 quetzales, yo ya puedo ir pensando en modificar mi opinión, en dar una opinión que no va a ser limpia. Esto porque recuérdense que las decisiones las van a tomar terceras personas o los mismos accionistas. Por consiguiente, pues nosotros debemos informarle al público qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Esa sería la materialidad total, la que nosotros vamos a sumar y en su conjunto todas las variaciones si superan esta materialidad, pues nosotros ya tenemos que ir viendo las incorrecciones en los estados financieros y también podríamos ir viendo que nuestra opinión o ir analizando que la opinión no va a ser la que toda organización desea, que es una opinión limpia. Después tenemos la materialidad de desempeño. Esta materialidad de desempeño significa que nosotros vamos a obtener un rubro sobre el cual cada línea del estado financiero no puede sobrepasar una inconsistencia sobre esta materialidad. Por ejemplo, si yo tengo una materialidad total de 5,000 quetzales, mi materialidad de desempeño va a ser menor porque va a ser solo sobre una línea del estado financiero. Por ejemplo, yo voy a determinar una materialidad de desempeño de 3,000 quetzales o de 2,000 quetzales. Eso significa que, por ejemplo, la cuenta de inventarios no puede sobrepasar un error que sea de 2,000 quetzales. Y si sobrepasa ese error, nosotros tenemos que hablar con la administración para ver si van a estar anuentes a hacer la corrección. Y si no están anuentes a hacer la corrección, pues nosotros ya vamos a ver publicar o indicarle a terceros, informarle a terceros sobre la situación de la organización. Aparte de ello, nosotros tenemos una materialidad para la ejecución del trabajo, es decir, la materialidad más pequeña, la materialidad con un nivel bajo. Esto significa que también vamos a tener un dato sobre el cual cada operación o cada transacción no puede sobrepasar. Por ejemplo, yo tengo una materialidad de 500 quetzales. Al yo estar revisando la integración de ventas de lapiceros, por ejemplo, pues esta data no debe sobrepasar esa materialidad que yo calculé de 500 quetzales. ¿Por qué? Porque si sobrepasa esto, mi escepticismo profesional me dice que ya no solo es un error, sino que podría deberse a un fraude como tal. Por consiguiente, lo que nos quiere decir esta filmina es de que yo debo tener una materialidad total, un dato total para poder evaluar los estados financieros en su conjunto. Debo tener una materialidad de desempeño para evaluar cada línea del estado financiero, quiere decir inventarios, cuentas por cobrar, bancos, propiedad, planta de equipo, ventas, gastos, entre otros, y una materialidad para la ejecución del trabajo. Eso significa que por cada procedimiento que yo realice, por ejemplo en bancos, si yo realizo una conciliación bancaria, pues yo no debo tener un error o una inconsistencia que sobrepase esta materialidad más pequeña que yo determiné. Ahora bien, ¿cómo hago para poder determinar un rubro que sea adecuado para una entidad como tal y que pues este rubro me sea óptimo para poder tomar decisiones?
pues la norma no me indica datos, no me indica porcentajes, no me indica debe sacar un 10% de las ventas antes de impuestos, no me indica debe usted determinar un 3% sobre los activos totales, sobre los activos corrientes. Sin embargo, a través de la práctica, las firmas de auditoría, pues en foros que se han realizado, han llegado a ir como ajustando estos porcentajes a una realidad económica actual y pues han considerado que son como los benchmarks más adecuados para realizar este tipo de análisis. Y pues los más aceptados son los que se muestran en la pantalla. Pues aquí podemos ver de que se podría determinar en la utilidad antes de impuestos desde un 5 a un 10%. Esto significa que si yo tengo utilidad antes de impuestos de $10,000, pues yo voy a aplicarle ya sea un 5 o un 10% y esa va a ser mi rubro de materialidad. O por ejemplo en las ventas totales yo podría aplicarle un 0.5 a un 1%. Pero todo esto también va a depender de análisis que se van a hacer del entorno económico de la entidad, a qué se dedica la entidad. Comúnmente las empresas o las formas de sociedades mercantiles que se dedican al lucro se les aplica un 5 a un 10% de la utilidad antes de impuesto. Es lo que comúnmente se hace en la práctica, pero pudieran haber organizaciones que no fuera muy adecuado aplicarle este porcentaje. Por ejemplo, si voy a auditar una asociación o una fundación, pues no va a ser adecuado aplicarle un 5 o un 10% de las utilidades antes de impuesto, porque esta organización no va a tener, esta sociedad, asociación o fundación no va a tener utilidades. Entonces el rubro que me va a brindar esta operación va a ser un rubro muy pequeño. Y si yo tengo un rubro muy pequeño, eso quiere decir de que no va a ser adecuado porque cada error que cometa la entidad, pues yo voy a determinar de que va a ser material. Y por cada error material, pues yo tengo que realizar una serie de investigaciones y eso me va a consumir como auditor recursos que no están siendo muy bien invertidos. Podríamos ver otro ejemplo, por ejemplo, un call center. Un call center no va a tener demasiada utilidad porque ellos se dedican aquí en Guatemala a prestar el servicio de responder, por ejemplo, llamadas, y pues ellos aquí en Guatemala no tienen muchos ingresos, sino que simplemente tienen más erogaciones de gasto por el pago al personal. Por consiguiente, aquí en este tipo de organizaciones sería adecuado aplicarle un porcentaje, por ejemplo, sobre los gastos. Igual a una asociación sería adecuado determinar una materialidad sobre los gastos, porque son como los rubros más importantes o relevantes de los estados financieros. Por lo tanto, este es un benchmarking, pero se utiliza para empresas que se dedican al lucro o empresas, sociedades, como comúnmente son la mayoría en nuestro país. Ok, entonces para determinar la materialidad, como les comentaba, Maestro, creo que en que apagó su micro, ya no podemos escuchar el video. hace mención a la materialidad en su conjunto, a la materialidad total, que sería la primera que tenemos aquí, materialidad total, incorrección sobre los estados financieros, y a la hora que nosotros vayamos a realizar esta operación, nosotros ya sabemos que 964 quetzales es el rubro o el error o incorrección más alta que nosotros vamos a aceptar al sumar todos los errores que encontremos dentro de esta organización. ¿Qué significa esto? Significa de que yo voy a ir a hacer la auditoría. Bueno, en inventarios yo encontré una diferencia de 200 quetzales. Ok, la voy a ir documentando. En cuentas por cobrar, yo encontré una diferencia de 500 quetzales. Ok, la voy documentando. En los edificios yo me pude dar cuenta que no se depreció aproximadamente 4 meses y pues mi diferencia son 650 quetzales. Eso significa que mis errores sumados en su conjunto
pues me dan 1.350. Eso significa que estoy sobrepasando mi materialidad total. Ese error de la administración yo ya no lo voy a aceptar. Yo ya no acepto ese error o fraude, entonces yo ya puedo ir pensando si modifico mi opinión o qué decisiones voy a tomar. Porque la administración no está realizando los procedimientos adecuados de la contabilización de acuerdo al marco conceptual que debe aplicar. Por consiguiente, yo a la hora de realizar mi análisis, yo tengo que tener esta materialidad en conocimiento en mi proceso de ejecución de toda la auditoría. Así también podríamos ejemplificar aquí sacando la materialidad del total de pasivos. Podríamos aplicarle también de un 0.5 a un 2%. Podríamos aplicar también la materialidad sobre el capital, que son 33.920, que podríamos aplicarle de un 1 a un 2%. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, los activos es un monto comúnmente en las organizaciones muy alto, por lo cual solo se le aplica un porcentaje menor. El pasivo es un porcentaje del rubro del inventario un poco más bajo, por lo cual se le puede aplicar un porcentaje un poco mayor. Ahora bien, comúnmente les había mencionado de que se determina el benchmarking a raíz del estado de resultados, y este es un ejemplo que yo les traigo a colación. Podemos ver que las cifras de los ingresos en el año 2017 eran de 3.7 millones, pues crecieron un 11% al 2018 de 4 millones, y pues la variación a 2019 fue una disminución hacia 3.7 millones. Los costos son en el 2019 2.7 millones, y pues tenemos total de costos y gastos 3.2 millones, y la utilidad en operación son 525,000 quetzales. Y pues también le deducimos otros ingresos y gastos financieros para llegar a un porcentaje de utilidad antes del impuesto sobre la renta de 569,000 quetzales. Y como les había explicado, comúnmente se utiliza este tipo de materialidad. Bueno, como les había comentado en este ejemplo claro, nosotros podemos observar que 569,000 quetzales es la utilidad del periodo. Y pues nosotros, para poder determinar nuestra materialidad total, le aplicamos el 10% y serían 56,996 quetzales nuestra materialidad total. ¿Qué significa eso? Esto significa de que si nosotros en inventarios tendríamos una variación o un error o fraude mayor a 20,000, en cuentas por cobrar tenemos una variación mayor a 30,000, y en bancos tenemos una variación mayor a 12,000, quiere decir que sobrepasamos los 57,000 que nosotros determinamos como materialidad. Este es el rubro que nosotros podemos aceptar que la organización se equivoque, pero como lo está sobrepasando, esto ya viene a afectar la realidad financiera de la organización. Por consiguiente, nosotros ya debemos ir pensando si vamos a modificar nuestra opinión, es decir, que no vayamos a emitir una opinión limpia, o si nosotros ya realizamos otro tipo de acciones. Bueno, ahora para determinar la materialidad de desempeño, es decir, la materialidad de nivel 2, que sería la materialidad que tendríamos en la diapositiva, es mención, materialidad de desempeño, incorrecciones por rubros. Quiere decir de que esta materialidad va a ser para cada línea del estado, de los estados financieros. Entonces aquí nosotros determinamos de que vamos a usar un porcentaje a juicio profesional, pero comúnmente se utiliza un 25% de la materialidad total. 25% de 56,996 me da lo que es 14,240. A esto le restamos los 56,996 y pues me queda una materialidad de 42,747. Esto significa de que nosotros no podemos aceptar una variación en cada línea del estado financiero mayor a 42,747. Sin embargo, pues recuérdense que, por ejemplo, los inventarios están compuestos de materia prima, podría ser pues de los productos en proceso, podrían ser productos terminados o podrían ser algunos otros suministros. Entonces, para ir determinando la materialidad de cada operación, pues determinamos otro porcentaje más pequeño, que es la materialidad o importancia relativa del nivel 3. El
entonces sería un 10% de 42.000, que serían 5.700. Todo esto que les estoy explicando pues es juicio profesional y pues se puede variar dependiendo del análisis que ustedes realicen de la entidad que están auditando. ¿Qué significan estos 5.700? Significa que si yo estoy revisando una conciliación bancaria, por ejemplo, y este banco pues me da una variación o un error mayor a 5.700, pues este error yo no lo voy a aceptar. Eso quiere decir que yo lo voy a investigar y pues yo voy a llegar a obtener toda la evidencia suficiente y adecuada para poder evaluar si el error es aceptable o si no es aceptable, que comúnmente no va a ser aceptable, ¿verdad? Porque por eso nosotros determinamos nuestra materialidad. Ahora bien, si nosotros estamos revisando facturas y pues verificamos de que hay una variación de 30 quetzales, de 200 quetzales, de 1000 quetzales, pues yo no le voy a poner importancia porque va a ser menor a mi materialidad. Eso significa que yo no voy a invertir recursos para investigar, para ir a consultar, para estar preguntando sobre este tipo de situaciones porque es un monto irrelevante. Sin embargo, si en varias operaciones de ventas, por ejemplo, ya sumando todas estas incorrecciones pequeñas, suman más de 5.700, pues yo sí le voy a invertir tiempo para realizar la investigación correspondiente. Por eso, regresemos a la definición de materialidad. Nosotros nos podemos dar cuenta que la materialidad se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor. ¿Por qué por el auditor? Porque va a ser a juicio profesional. La norma nunca nos va a decir, usted tiene que hacer o realizar un rubro del 5% sobre las ventas netas. Usted tiene que sacar un 3% activo total. No, solo nos debe nuestro juicio profesional que nosotros hagamos. Sin embargo, como les comentaba, pues las firmas de auditoría más prestigiosas han llegado a conclusiones de que estas son las mejores opciones para poder determinar la materialidad. ¿Ok? Y aquí dice que debe ser por debajo del nivel de importancia relativa establecido para los estados financieros en su conjunto. ¿Ok? Ahora la de abajo también se refiere a las cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de importancia relativa para determinar tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Se pueden dar cuenta que aquí nos está diciendo que es en su conjunto. Quiere decir que si todas las incorrecciones suman más del dato que teníamos aquí del nivel 3, que era de 5.600, pues sí tenemos que hacer las investigaciones porque sumando todas las cifras sobrepasa en su conjunto la materialidad. Bueno, entonces esta es la forma en que un auditor pues evalúa cómo determinar la materialidad para hacer los análisis correspondientes, y esta materialidad debe ser evaluada desde el inicio de nuestra auditoría y en todo el proceso del mismo debe ser analizada si se debe modificar o no. Ok. En este contexto, las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales sí, como les estoy explicando, ya sea de forma individual o de forma agregada, es decir, en su conjunto, sumando todas. Cabe prever razonablemente que influyen las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Nosotros debemos determinar también la materialidad en el entendido de que las personas saben cuál es el entorno económico de esta organización, quiénes son sus competidores, cuáles son sus debilidades y fortalezas, y asimismo ellas puedan tomar decisiones también a sabiendas de que nosotros como auditores no revisamos el 100% de la información. Sin embargo, estamos dando una opinión razonable de los estados financieros porque estamos realizando pruebas en base a evidencia adecuada y esta oportuna. También nos dice que los juicios sobre la importancia relativa en realizar esta evaluación han tenido en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud y naturaleza de incorrección por combinación de ambas. Y por último nos dice que los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros, lo que les mencionaba, se basan en las consideraciones de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. Esto significa que nuestra evaluación no va a ser destinada para cierta persona en particular, es decir, no va a ser solo una evaluación para clientes. Solo vamos a estar pensando en cómo van a reaccionar los proveedores, cómo van a reaccionar los inversionistas, sino que nosotros como auditores pues vamos a realizar un enfoque global de una forma general y no para fines comunes, sino que más que todo son para fines generales. Ahora bien, la revisión de los procedimientos de auditoría, como podíamos verificar en la filmina anterior, revisión de la medida que en la medida que la auditoría avanza. Les comentaba,
nosotros vamos a realizar la evaluación de qué rubros son los más relevantes para poder determinar la materialidad en la planeación de la auditoría. Sin embargo, en la ejecución nosotros debemos estar verificando si esta naturaleza de la entidad no ha cambiado de forma significativa, y si la respuesta es afirmativa, pues nosotros debemos también ver si podemos cambiar nuestra materialidad. Todo esto se debe documentar, debe quedar debidamente en nuestros papeles de trabajo. Nuestros papeles como auditores debemos guardarlos por 5 años máximo, ¿verdad? O como mínimo, perdón, deben guardarse por 5 años, los cuales pueden ser sujetos de revisión fiscal, de revisión de la SAD o de algún juzgado en especial. Por lo cual nosotros debemos tener siempre cuidado y aplicar los principios de ética para no ser algún día procesados por algún delito que podríamos haber cometido por omisión, podría ser en este caso. Entonces también podríamos nosotros verificar los efectos que tiene la importancia relativa en la planificación. Dice que se fija la importancia relativa en función de varios parámetros, como ventas, utilidades, activos o pasivos, que va a ser a juicio profesional determinar qué rubro vamos a utilizar. En la ejecución del trabajo con base en el error tolerable, dice, se toma como referencia la cifra o importancia relativa determinada en la planeación. Ok, vamos a tomarlo de la planeación, pero en el error dice tolerable se tiene en cuenta las características del negocio, experiencia del sector, nivel de control interno y error esperado. Todo esto lo debemos evaluar para nosotros poder determinar un adecuado rubro de materialidad para realizar nuestros procedimientos de auditoría. Y en el informe, pues el auditor evaluará todas las circunstancias que puedan afectar su opinión, como limitaciones de su alcance, errores, incumplimientos, incertidumbre, entre otras. Esto ha sido todo, pues es una... ¿Qué les pareció, chicos? Interesante, ¿no? Pues son los estándares que utilizan las Big Four, las firmas de auditoría más prestigiadas. Tu servidor ya trabajó 2 en ellas, en EY y en KPMG. Las otras 2 son Deloitte y PricewaterhouseCoopers, donde prácticamente son las firmas mundiales, ¿no?, más reconocidas. Bueno, chicos, ya les pasé el archivo, le pedí el favor al jefe de grupo que se los comparta por el WhatsApp, y eso sería todo. Nos estamos viendo para la siguiente semana, y a los que presentan conmigo los espero a las 2 de la tarde. Es título de suficiencia, ¿no? En este caso, si no se pasa, ¿qué pasa? ¿Tienen que recursar la materia otra vez? Hay que recursarla, maestro. Pues que echen ganas. Si fuera una escuela pública, esta sería su última oportunidad y ya estarían fuera, pero ni modo. Ok, saludos y nos estamos viendo, chicos. Que tengan un excelente fin de semana.